Grupo Z y la revista Tu Salud presentan Washington, Nueva York, octubre de 1985. La Administración de Sanidad Pública estadounidense, FDA, recomienda tomar una aspirina diaria para prevenir el infarto de miocardio en aquellas personas que ya hayan tenido uno, o para las que exista un riesgo especial. Un experimento de 5 años llevado a cabo con 22.000 médicos demuestra que la toma de aspirina cada 2 días reduce el riesgo de infarto en un 44%. Con ello se inició a escala mundial un nuevo capítulo en la prevención y terapia del infarto de miocardio, y asimismo un nuevo capítulo en la historia de un medicamento sin igual. La historia interminable es la historia de una sustancia cuyos orígenes habría que buscarlos en la corteza del sauce. Y es una sustancia que ya ha viajado varias veces a la Luna. En ciertas regiones del mundo, esta sustancia constituye una forma de pago, una moneda reconocida y estable. En la mayoría de los países, el nombre es una de las palabras que conocen los niños pequeños incluso antes de ir a la escuela. Es la historia sin igual de una sustancia activa incomparable. Una historia que hasta ahora nunca se ha contado, porque no tiene fin. Al principio, era la corteza del sauce. Infusiones y extractos se usaban en baños y compresas, tés o en papillas. Cuando en 1806 la quina se torna escasa por el bloqueo continental, la corteza del sauce vuelve a cobrar importancia en Europa. Londres, 1763. Edward Stone habla ante la Royal Society sobre el efecto del extracto de la corteza del sauce, que tiene un efecto antipirético equivalente al de la quinina. El catedrático Bugna lleva a cabo la precipitación de taninos y otras impurezas del extracto de látex salitis y tras la evaporación obtiene una sustancia amarillenta. La denomina salicina, basándose en el nombre latino de la corteza del sauce. En 1838 se registran los nuevos avances en la Sorbona de París. El químico italiano Raffaele Piria, de solo 23 años de edad, disocia la salicina y transforma por oxidación la parte aromática de la sustancia en un ácido cristalino de agujas incoloras, llamado ácido salicílico. Es idéntico al ácido de espirea que se había extraído ya anteriormente de la planta Spiraea ulmaria. El ácido salicílico, como remedio contra el dolor y la fiebre, gana terreno a pasos tan agigantados que los recursos naturales pronto empiezan a agotarse. Stryka confirma las ventajas y desventajas del ácido salicílico, a saber, por un lado, un excelente efecto en el tratamiento del reumatismo articular agudo. Un tratamiento a largo plazo, por otro, resulta difícil por el sabor ácido y amargo, así como por la aparición de gastritis. En realidad, este sería el fin de la historia del ácido salicílico. A partir de ahí, fue posible aliviar eficazmente fuertes dolores, pero con un fármaco de mal sabor y no muy tolerado. En 1894, Felix Hoffmann se incorpora al departamento farmacéutico de las fábricas de pinturas, denominadas en aquel entonces Friedrich Bayer Unkoff. Este departamento había sido fundado 6 años antes por Karl Tuisberg. Hoffmann colabora en la fundación de un laboratorio científico farmacéutico. El 10 de octubre de 1897 redacta su protocolo del laboratorio sobre el ácido acetil salicílico, y con él la historia interminable comienza definitivamente. ¿Te da una idea sobre la composición o el efecto? La sílaba spir se deriva de Spiraea ulmaria, que contiene ácido salicílico, y delante la A de acetilo. Aspirina. De acuerdo.
Una semana más tarde, se registra el nombre en la Oficina Imperial de Patentes de Berlín. De este modo, aspirina se convierte en uno de los primeros fármacos desarrollados por la industria en la larga historia de la medicina. La fábrica de Elberfeld, centro de producción de aspirina. La historia interminable sigue su curso. Al principio no se produce en forma de comprimidos, sino en polvo, en estuches de 500 gramos para uso de las farmacias. El fármaco se distribuye a los clientes en sobres de 1 gramo. La noticia del salicilato de sabor agradable y bien tolerado se propaga como la pólvora en Europa y todo el mundo. Bien, aquí tiene, 10 gramos. Comienza la era de aspirina. Mis dolores de cabeza y cerebrales se han convertido en una dolencia en función de cualquier cambio meteorológico. Cuando llueve y bajan las temperaturas, siento una fuerte presión en el cerebro y unos dolores que me torturan terriblemente. Los puedo aliviar únicamente con la aspirina alemana. Les ruego me vuelvan a enviar varias cajas. Con cordiales saludos, Enrico Caruso. Ich habe eine Medizin, die hilft für jeden Schmerz. Sie ersetzt mir Aspirin und Baldrian fürs Herz. Ich habe sie Tag und Nacht bei mir, sie kostet gar kein Geld. Und ich glaube, dass sie dir ebenso gut gefällt. Apenas quedaban algunos medicamentos, como la aspirina, de los que fueron desarrollados en las postrimerías del siglo pasado, cuando el hombre pisó por primera vez la Luna en 1969. La aspirina, en el 70 aniversario de su nacimiento, se consideraba tan importante que fue elegida para acompañar al hombre en su viaje a la Luna. Y el médico de la NASA, Dr. Berry, ya en aquel entonces afirmaba que aspirina seguramente se utilizaría para siempre jamás como fármaco estándar. Casi 100 años después de su descubrimiento, aún se considera al ácido acetilsalicílico como estándar a la hora de examinar analgésicos recién desarrollados. A título de ejemplo, en el Departamento de Cirugía Odontológica y Maxilar de la Clínica Universitaria de Puerto Rico, se someten a un examen clínico nuevos analgésicos, comparándolos con respecto a su eficacia con aspirina y placebos. Ya desde hace mucho tiempo, se vienen efectuando estos ensayos con aspirina, de los cuales se desprende que muy raras veces se producen efectos secundarios gastrointestinales u otros, y que en general aspirina es bien tolerada. La tolerancia también es una de las causas gracias a las cuales aspirina goza de una amplia aplicación como medicamento analgésico estándar. Pero, ¿qué es el dolor? Todos sabemos que hay distintos tipos de dolores: dolores de cabeza, dolores de origen reumático o dolores musculares. El dolor es originado en la mayoría de los casos por la irritación de fibras nerviosas independientes en el tejido. A través de la médula ósea, esta irritación es conducida al cerebro, donde se percibe como dolor. En algún lugar y de alguna manera, el ácido acetilsalicílico frena esta reacción en cadena. Pero, ¿dónde y cómo? Bergström, Samuelson y Bain fueron galardonados en 1982 con el Premio Nobel por haber encontrado la respuesta. Así, por primera vez,
se descorrió ligeramente el velo tras el cual se esconde el modo de actuar de aspirina. Aquí se inició la segunda fase triunfal del fármaco del siglo y volvió a comenzar la historia sin fin. En 1985, la Administración de Sanidad Pública estadounidense recomendó a todos los pacientes que habían sufrido un infarto la ingestión a diario de aspirina. Esta recomendación causó una gran sensación y gracias a ella se han podido salvar desde entonces centenares de miles de estadounidenses de tener un segundo infarto. Tras haber logrado este gran avance en la prevención, surge la cuestión de si el ácido acetilsalicílico también sirve para la terapia del infarto agudo de miocardio. Ello constituiría, en efecto, otro capítulo de esta historia interminable. Felix Hoffmann no tenía idea de lo que había desencadenado cuando acopló el grupo acetílico a la molécula del ácido salicílico. Aspirina. De acuerdo. Haz aquí. Haz aquí. Aquí. Aspirin. Si bien Felix Hoffmann había leído como todo el mundo las novelas de Arthur Conan Doyle, ¿quién hubiera imaginado que su sustancia iba a entrar en la historia de la literatura? Felix Hoffmann había leído asimismo, como muchos de sus contemporáneos, Viaje a la Luna, de Julio Verne, pero era simplemente impensable que su ácido acetilsalicílico llegara allí. Lo que siguió, pasando a nivel de ciencia ficción, no lo hubiesen entendido ni siquiera Julio Verne ni Arthur Conan Doyle, incluso si lo hubiesen presenciado. Solo un hecho no les hubiera pasado inadvertido, que la historia siempre vuelve a empezar. Como por ejemplo, en el primer estudio internacional sobre un nuevo ámbito potencial de aplicación del ácido acetilsalicílico. Este trabajo estudia los efectos de su administración en pequeñas dosis para evitar una enfermedad que puede ocurrir en el embarazo, la denominada preeclampsia, así como perturbaciones en el crecimiento del feto. Sobre éxitos en un campo totalmente distinto, como en la prevención de la migraña, informa la doctora Julie Buring de la Harvard Medical School. In the physician cell study, we found that the doctors who were randomly assigned to low-dose aspirin. Hemos logrado demostrar, en el marco del Essence Health Study, que en el grupo al que se habían administrado pequeñas dosis de aspirina, se produjo un 20% menos de ataques de migraña que en el grupo placebo. Además, los efectos secundarios de aspirina son mucho menores que los otros fármacos comunes en la prevención de la migraña. En el Centro Médico de la George Washington University se ensaya el ácido acetilsalicílico en su calidad de potencial inmunomodulador. Al mismo tiempo, se estudia si gracias a aspirina es posible incrementar la producción autógena de interleuquina 2. No cabe duda de que aspirina es de suma importancia en la disminución de los riesgos en el caso de angiopatías. Además de sus propiedades benéficas ya conocidas, en el futuro aspirina puede que proporcione otras agradables sorpresas. Nadie sabe qué otros capítulos nos presentará esta historia sin fin.